Y ahora, como les decíamos antes, estamos con Thaís Gadea Lara. ¿Cómo estás, Thaís? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿escuchaste algo del programa? No, porque estuve haciendo, perdón, otra cosa. Justo hoy que me haces esa pregunta, Y Sergio, justo hoy, mirá vos, que siempre lo escuchás. Esas Justo cosas hay que hoy. arreglarlas antes, ¿no? Claro. Bueno, ven, ahí se dan cuenta que somos espontáneos. Exactamente. No, perdón, justo hoy no. Che, qué lindo el documental de DiCaprio, que es alentador. Venimos de un momento alentador con Máximo que nos dejó llenos de ganas y de hacer cosas, pero qué bueno el documental también, ¿no? Eso anima porque habla de las posibilidades que hay de reconvertirnos, de regenerar, de nuevos proyectos, ¿no? Y ¿no te pareció de cosas innovadoras que incluso nosotros que venimos en el tema, es como que, bueno, sí, ya escuchamos de las energías renovables, el efecto que tienen, pero ahí te plantea cuestiones y para mí lo más importante es que no son cuestiones que se están trabajando en un laboratorio o en un estudio como al futuro, sino que te muestran cómo están ya implementándose. Y viene muy bien conocerlas porque decíamos con Máximo hace un rato que son tiempos que necesitan de acciones urgentes. Vamos a incorporar a Juan Carlos Villalonga porque en la semana publicó el diputado nacional en su cuenta de Twitter un hilo muy interesante donde él sostiene que los años pares que vienen, 2020, 2030, 2050, son claves para estos cambios disruptivos y urgentes. Así que le vamos a preguntar a Cali Villalonga ¿por qué es clave, por ejemplo, el año que viene? Buen día, Cali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, un gusto. Bueno, mira, a ver, yo creo que, y tomé la idea de un tuit que vi en algún lado, no sé en dónde, que hacía referencia a 4 valores claves, 4 números claves para entender todo lo que viene en materia de cambio climático, y yo creo que trasciende el tema cambio climático, y que es 1,5 grados, que todos sabemos ese es el objetivo más exigente del Acuerdo de París, el año 2020, el 2030 y el 2050, que en realidad son 4 valores que tienen su justificación científica, técnica, pero son 4 valores que se tienen que incorporar a la variable como variables importantes en la discusión política. Si aceptamos la primera, si aceptamos que queremos cumplir que la suba de la temperatura global no vaya más allá de 1,5, cosa que yo veo muy difícil, y siempre en todo caso pensemos 1,5 o 2 grados, el año 2020, 2030, 2050 tenemos que estar cumpliendo algunas premisas muy exigentes. El 2020, para hablar de la fecha más cercana, es el año que viene, o sea que es un tiempo en el cual ya estamos transitándolo, es el momento en el cual inexorablemente las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que llegar a su máximo. Es decir, es el pico, es el punto de inflexión. Si el punto de inflexión, es decir, el momento en que empiezan a descender, se retrasa, las posibilidades de mantenernos dentro de esa suba de temperaturas se hacen mucho más difíciles, porque cualquier exceso en emisiones que tengamos de ahora en más, porque no tenemos margen, va a exigir en todo caso un descenso mucho más pronunciado. Yo no sé si esto logro que lo visualicemos, pero en la medida que comencemos a bajar las emisiones a partir del año que viene, tenemos alguna chance de hacer relativamente una curva suave de descenso, y el suave lo digo entre comillas, porque es llegar a 0 en el 2050 aproximadamente. Si nos atrasamos 5 años, nos atrasamos 8 años, imagínate que prácticamente hace que las emisiones deberían bajar abruptamente, cosa que es imposible. Estamos hablando de las proyecciones a nivel global. Global, exactamente. Entonces, el año que viene, insisto, esto arranca, la verdad, la bandera de largada será en septiembre de este año, cuando el secretario general de Naciones Unidas de algún modo luz verde a un proceso de renegociación de lo que se llama la NDC. Todos los países van a tener que poner sobre la mesa compromisos más exigentes que lo que han puesto hasta ahora. Las cuentas no dan para nada en este sentido. Y yo digo, ahí claramente para este objetivo de
cortísimo plazo, este objetivo que debemos cumplir desde ahora. Los países del G20 son los países obviamente más comprometidos, son los que debemos esperar que hagan el gran esfuerzo. Son allí las economías, están allí las economías más poderosas, las economías que están creciendo y las que son responsables históricas en materia de emisiones, y son los que con pequeños, entre comillas, ¿no?, pequeños esfuerzos pueden significar mover la aguja significativamente como para que, insisto, las emisiones a partir del año que viene comiencen a declinar. ¿Se pueden esperar reglas estrictas en este sentido en esos países, por ejemplo, que haya prohibiciones o que se use muy reguladamente el combustible fósil? Yo creo que no. O sea, tengo que ser claro, tengo que ser sincero, yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que esperar es un proceso que realmente se inicie, un proceso de renegociación de NDC. Y ¿Qué son los NDC? A ver si perdón, las NDC son los compromisos nacionales que cada país puso como compromiso de reducción de emisiones para cumplir el acuerdo, ¿no? El Acuerdo de París, recordemos que es un gran éxito, pero en otro sentido es un gran fracaso porque significó ceder al criterio que siempre estuvo históricamente Estados Unidos, que es que los países planteen metas voluntarias. Es decir, ningún país tiene la obligación de reducir tanto. Acá los países se han autocomprometido. Fue el camino para reconstruir una negociación que estaba destruida después de la derrota del protocolo de Kioto. Ahora, esto exige ahora una especie de ronda de póker donde cada uno se está mirando a ver cuánto cada uno apuesta a bajar las emisiones. Lo que Argentina tiene que hacer allí, por supuesto, es más o menos lo que viene haciendo, acompañar coherentemente, jugar con los que mejor juegan, y por supuesto estar dispuesto a reducir sus emisiones en la medida que eso vaya ocurriendo. Es decir, que esa tendencia se produce. Yo creo que esto es lo máximo que podemos aspirar. Las emisiones van a bajar en 2020, para el 2021. Yo lo veo difícil, creo que sí, a partir del 2020 la discusión política se va a tener que poner muy dura para que eso ocurra en los años siguientes. Estás escuchando a Juan Carlos Villalonga, es diputado nacional, Thaís Gadea Lara está también del otro lado, te damos paso para tu intervención, Thaís. Sí, lo escuchaba atenta y obviamente, digamos, es como que todos sabemos lo que hay que hacer, los años, las cifras, sobre todo también por la información científica, pero efectivamente hace falta algo respecto de lo que es la voluntad y la ambición política, ¿no? Porque Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, convoca esta cumbre en septiembre, que no correspondía que esa reunión fuera ahora, pero un poco él mismo dijo, él la convoca ahora porque sabe que si no, para el año que viene no va a haber NDC ambiciosas. Entonces convoca ahora de hecho dijo una frase que para mí fue muy clave de lo que él pretende con esta reunión, que dijo, no vengan con discursos, vengan con planes, ¿no? Y la reunión de hecho está pautada de forma tal que no sea grandes discursos donde todos sí escuchamos que el cambio climático es el desafío del momento, sino que está pautada en reuniones de trabajo. Entonces me parece, ¿cómo se hace para, digamos, te lo pregunto, o sea, porque vos también, digamos, sabes eso de lo que es sustentabilidad y política, ¿cómo se hace para que realmente la política responda, ¿no?, a esa necesidad y con medidas ambiciosas? Esta semana salió en el sitio Climate Home, que sigue las negociaciones climáticas, que Guterres habría enviado cartas a todos los líderes pidiendo objetivos concretos en cada país y que en algunos casos implica, por ejemplo, ya basta de combustibles fósiles, ¿se entiende? O basta de nuevas plantas de carbón. ¿Cómo se hace entonces eso, no? Desde lo político, porque la verdad es que por un lado escucharte es como que decir, bueno, entonces no vamos a llegar a las metas que sabemos que tenemos que llegar. No, vos mencionás, yo tengo mucha expectativa en lo que Guterres pueda realizar. Ahora, el esfuerzo del secretario general de Naciones Unidas, como también uno puede reivindicar mucho el esfuerzo que hizo Ban Ki-moon, el anterior, pero la verdad que ellos tienen que tener un equipo de gente ya extra todo, extra acuerdo, extra todo tipo de espacios que ya conocemos, y tiene que agarrar la valija y comenzar a recorrer el mundo. Y tiene que ir país por país
a forzar esta discusión domésticamente en cada uno de nuestros países. No bastan ya las periódicas reuniones en Bonn, no bastan las COP, digamos, ahora tenemos la reunión en Chile y tendremos próximamente, creo que Inglaterra, se estaba hablando para la próxima. No basta, no alcanza. En la COP de Chile no va a haber decisiones al respecto. Mucho tiene que pasar durante el 2020, no se puede esperar a fin de año para la COP. Es decir, yo creo que Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas tiene que hacerse de un equipo de notables, de gente creíble que pueda comenzar, insisto, a hacer un tour de negociación. O sea, como que el trabajo sea más local y hablar como con cada país. Sí, bueno, vos claro, deberías hacer esto, o sea, tu ambición debería estar por este lado, algo así planteado. Sin duda. O sea, a ver, yo me imagino, usted ahora tiene que estar una semana, por ejemplo, en un país para explicarle a la prensa, a los distintos partidos políticos, a la dirigencia política, a los parlamentarios, a los empresarios, porque esto no podemos esperar a que discutan esto en un año más, o 2 años más, o 3 años más. O sea, no es que esas decisiones van a servir para tomar una decisión, valga la redundancia, sino que en todo caso va a servir para que en la próxima reunión del G20, del G7, de países de América Latina o la región que fueren, puedan tener esto en su agenda verdaderamente. Hoy, si lo dejamos librado a la dinámica de cómo vienen las cosas hasta ahora, y su dinámica política doméstica, la dinámica política dentro de los bloques regionales y dentro de las COP, esto no alcanza. Buen día, Thaís. Buen día, diputado. Acá Juan Ruax. Sí. Hablando un poco de bueno, lo que hay que hacer, ¿no? Y viniendo hacia la escena local, recordando un poco lo que fue la manifestación del Senado por su preocupación por el cambio climático, ese mismo día obtuvo media sanción el proyecto de ley sobre mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, queremos conocer un poco cuál es la esencia o el objetivo que tiene esa ley. Claro que ya el nombre de por sí dice mucho, ¿no? Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático. ¿Cuál sería, diputado, el objetivo o la esencia de esta ley? ¿Cómo podemos o debemos adaptarnos y mitigar en Argentina? A ver, la ley no agrega mucho a lo que ya viene haciéndose, o sea, seamos sinceros. Para mí está muy bien y ojalá esa ley llegue pronto a diputados y vamos a votarla, si algo suma, en buena hora. Yo creo que es una oportunidad perdida. Yo creo que cuando se discute una ley de esta envergadura, a ver, o con este significado, con estas repercusiones, sí, lo peor que uno puede hacer es sacarla arrebatadamente, digamos, en el recinto. Uno tiene que aprovechar extremadamente cada paso para que se discutan las comisiones, para que esto se vote con total conciencia de lo que significa. Es decir, así yo entiendo el trabajo legislativo. Para mí el trabajo legislativo no es una pulseada en la cual uno aprovecha momentos de distracción del otro para sacar una ley. ¿Y no se está tratando correctamente entonces este proyecto de ley? Esta fue una ley que ni siquiera pasó por las comisiones como corresponde. Digo, sinceramente, si vemos esto en relación a lo que yo te decía, esto es más de lo mismo. Es más de lo mismo. O sea, no hace falta ya más declaraciones y más este tipo de... Sí, ahora, perdón, Cali, ahí te hago te hago una observación de lo que por lo menos quienes trabajaron en el proyecto de ley, cuando los consulté, lo que me explicaban, que me parecía interesante, porque yo cuando veo el proyecto de ley, habla, por ejemplo, del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Y yo le digo, pero ¿en qué modifica si ya hay un Gabinete Nacional de Cambio Climático? Y me dicen, bueno, lo institucionaliza. Es decir, como el gabinete se creó por decreto acá, y el día de mañana viene otro presidente, otro gobierno, que no le interesa tener un gabinete, es más difícil el proceso para ir marcha atrás porque está bien institucionalizado si se aprueba luego en una ley. Eso me pareció algo positivo si lo pensamos en que las acciones frente al cambio climático por lo menos se mantengan, ¿no?, independientemente de quién esté en el poder. Por eso te dije, para mí no agrega mucho, o sea, de algún modo cristaliza algunos pasos que se están dando. Obviamente, y te vuelvo a decir, ojalá venga pronto diputados, se aprueba y vamos. Creo que es una oportunidad perdida para que el Congreso debata una ley de cambio climático.
La verdad, insisto, todo esto está bien si uno piensa en la velocidad y en la intensidad que esto hubiéramos podido discutir hace 10 años atrás. Hoy hay que estar discutiendo estas cosas de una manera mucho más, yo te diría, severa, y la política lo tiene que hacer. Juan Carlos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente estaba pautado un poco antes la entrevista. Seguiremos en algún otro programa con gusto. Gracias por la participación. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Juan Carlos Villalonga, diputado nacional. Thaís, seguís por ahí. Sí, acá estoy. Me parece que la gran definición de esta mañana es: el secretario de Naciones Unidas tiene que agarrar la valija y salir no lo dijo de este modo, pero sería a presionar a los países para que tomen decisiones urgentes, porque recién lo dijo, estamos en un momento de gravedad severa, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, de la conversación surge, ¿no? Esto de que es algo que ya todos lo notamos, que de las reuniones periódicas ya no podemos seguir esperando, porque son demasiado diplomáticas y si necesitamos acción. Muchos tenemos la expectativa en lo que pase en septiembre. Quizás después de septiembre el secretario mismo se da cuenta y agarra la valija y empieza, ¿no?, a viajar por el mundo. Thaís, veremos. Tenemos un minuto final. Hablanos del día del sobregiro de la Tierra, que era el tema del cual íbamos a conversar hoy. Sí, bueno, y que está relacionado con esto, ¿no? Porque mirá, de cómo todavía no tomamos conciencia, el día del sobregiro de la Tierra es un día que no es todos los años el mismo día, sino que varía en función justamente de la ecuación, y básicamente se trata de la fecha en la que consumimos más recursos naturales de lo que los ecosistemas de la Tierra son capaces de regenerar por sí solos. Este año, cada el próximo lunes, es la fecha más temprana en la historia, y si quieren, como queda poco tiempo, yo escribí sobre el tema justo esta semana en la newsletter de redacción, y sobre todo vean la parte final de la newsletter, porque ahí están cuáles son las acciones que podemos hacer para lo que desde la organización convocan, que es a mover la fecha, es decir, que cada vez sea más tarde, no más temprano. Gracias, Thaís, por este rato. Un abrazo grande. Y gracias, chicos. Buen fin de para todos.